Esto es Reimaginando la Vida, un podcast para salirnos de la inercia, observar en perspectiva junto a diferentes expertos cómo es la vida hoy en las ciudades, comprender mejor la crisis climática y reimaginar visiones esperanzadoras sobre cómo nos gustaría que fuera el futuro, mapear los posibles caminos hacia ellas y suplir las distopias que tengamos en la cabeza. El cambio climático es la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la humanidad y por lo tanto hay mucho que hablar y hacer al respecto. Así que gracias por estar aquí y manos a la obra. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí en el 7º capítulo de Reimaginando la Vida. Hoy estaré platicando con Federico Barceló, que es un arquitecto creador de la granja Tequio, que ahorita les vamos a platicar de qué se trata. Y es un gran experto en permacultura y en muchas otras cosas. Así que bienvenidísimo, Federico. Muchas gracias Hola, por tu tiempo. no, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por difundir este tipo de experiencias. A mí me gusta verlo así, como experiencias, ¿no? Porque entonces son realidades, ¿no? Entonces, De pues acuerdo. gracias por ser parte del esfuerzo del cambio de conciencia. No, me encanta. Se me hace que está muy, muy interesante todo lo que estás haciendo. Y mira, antes de empezar con el tema de Granja Tequio, me encantaría conocerte un poco más y saber ¿cuál es la historia de cómo te fuiste convirtiendo en una persona con conciencia ecológica? ¿Cómo creciste? ¿Qué pasó en tu vida que de alguna forma hoy tienes este chip? Eh, Bueno, ahora sí que te lo voy a platicar un poco rápido porque si no se acaba el No te programa. preocupes, aquí hay tiempo. Porque, de hecho, a veces, porque bueno, sí, con los cursos y reuniones, pláticas así, a veces se me pregunta y entonces ya me he puesto así como a pensar, bueno, ¿en qué momento comenzó, no? Y posiblemente comenzó en la secundaria por algunos maestros, ¿no? Que Ok. en aquel tiempo era todos estos movimientos de izquierda y derecha que ahorita ya me parecen increíblemente obsoletos, pero bueno, Sí. yo hablo de diferentes niveles de despertar, ¿no? Pero en aquel momento yo creo que por ahí comenzó y comenzó, de hecho, con la música, ¿no? Con escuchar otro tipo de música. Entonces ya después en la prepa escuchaba, pues, mexicano sobre todo, Ajá. y yo decía, mira, pues estos tienen, bueno, componen, tocan, y están diciendo cosas y el rock pues se ha caracterizado por denunciar, ¿no? O se Ujú. caracterizaba que, ay, Dios mío, ahorita ya todo está tan diluido. Y yo creo que de ahí fue, y entonces me gustaban las cosas como alternativas o también como querer ser diferente, la verdad no sé por qué, digamos que así fue, así fui desde pequeño, Ajá. pero ya en la universidad, ya cuando estaba estudiando arquitectura, tuve un maestro bueno, ya murió, se llama José María Buendía, y él nos dio a leer un libro que se llama Arquitectura para los Pobres de Hassan Fati, en donde Ujú. se enfatiza mucho la construcción con adobe, y él nos decía mucho, eso bien se quiere lo que bien se conoce, y bueno, y otras cosas, y de ahí comenzó como ya direccionarme a esta parte de diseño, de arquitectura. La verdad que ha sido un camino largo y como que se va avanzando a diferentes niveles y en diferentes espacios, ¿no? O sea, te digo, empezó mucho con lo de la música. Como que fui la permacultura dice de los patrones a los detalles, ¿no? Y entonces nuestra educación es muy sectaria, ¿no? Y matemáticas, español, inglés, hombres, Ujú. mujeres, primero, segundo de primaria, tercero, ya sé. Y la vida no es así, ¿no? La vida es de todo, diferentes personas, de diferentes edades, diferentes ámbitos sociales, de trabajo, culturales, etcétera. Entonces, hay otro principio de la permacultura que dice integrar más que segregar. Entonces, como que en el camino fui integrando hacia un estilo de vida que es la permacultura, ¿no? Pero digamos que la parte de diseño ya fue en arquitectura, en la Ibero, Ok. con este maestro. Y me interesó muchísimo la construcción con adobe, ¿no? Así como que comencé. Y así te puedo ir contando, me gusta mucho la naturaleza, salía mucho de viaje, de campamento, luego ¿Desde estudié. siempre? Desde siempre me gustó porque yo creo, a los que ya tenemos cierta edad, antes no había tantas autopistas, ¿no? Ajá. Entonces tenías que pueblear a fuerza, ¿no?
Y entonces hacías paradas o conocías, ¿no? Ahorita te vas de un lado a otro y no cruzas ninguna ciudad o nada más la ves Claro. así pasadita, ¿no? Entonces antes los viajes, y aparte las autopistas, ahora hacen las distancias, el tiempo, de menos tiempo, ¿no? Los recorridos. Entonces a veces la familia de mi papá es de Tabasco, de Chiapas. Ujú. Entonces, pues a veces lo hacíamos en dos días, ¿no? El viaje, entonces parábamos en ciertos lugares y le íbamos cambiando, ¿no? Entonces, de siempre ha habido ese gusto. De hecho, ya hubo un momento en que yo de plano era el que organizaba los viajes de la familia. Entonces, eso siempre me gustó. Y luego ya me fui más al montañismo. Me gustaba mucho la naturaleza, sin entender muy bien, ¿no? O sea, ir al bosque o ir a la selva ¿Nada y más a ti o a toda tu familia? A todos, pero la verdad es que yo era el que iba decidiendo, ¿no? Entonces, como Okey. yo decidía, pues era más que la cascada, que los lagos, que no sé qué, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor la típica vacaciones a la playa, y algunas veces lo hacíamos, ¿no? Pero las que yo organizaba eran más, no sé, la zona de Michoacán, entonces el lago, Pátzcuaro, Cuitzeo, Tzintzuntzán, todo eso. Luego íbamos hacia la Huasteca, ¿no? Y entonces, uy, imagínate, hace muchísimos años, cuando todavía muchísimos caminos de terracería para llegar a la cascada de Tamul o algo así, ¿no? Otra parte, la parte de Chiapas, Oaxaca, ¿no? Entonces, bueno, yo organizaba esas, ¿no? Y a lo mejor las de ir a Acapulco, Ixtapa o algo así, pues esas son las de cajón y en el hotel, ya sabes, en donde todo ahí te lo tienen, ¿no? Listo. Okey, okey, okey. Y, Oye, y ajá, dime. no, me quería regresar tantitito a tu época de universidad, Ujú. nada más un paréntesis, para preguntarte, o si era parte de la currícula de la carrera de arquitectura, el estudiar algo de permacultura, o si fue nada más, o sea, tu profesor que te encaminó un poquito. Sí, o sea, no, de hecho todavía, o sea, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿y esto dónde lo puedo estudiar? ¿Y dónde? Y siguen pasando los años y pues hay una universidad en Morelos, la Piacholi, que tiene la carrera de permacultura, ¿no? Pero de hecho me dijeron que creo que ya, no me acuerdo qué universidad de las, más grandes ya tienen una especialidad en permacultura, pero la verdad es que no, o sea, no, la palabra, de hecho, en mi vida la permacultura llegó mucho después, digo, lo que pasa es que ya tengo 55 años, ¿no? Entonces llegó a mí hace como como 20, 19 años, ¿no? Entonces, no, en aquel entonces, Okey. maestros ni nadie sabía que existía la palabra permacultura y Ah, era la de palabra bioconstrucción, ¿no? Que a lo mejor por ser arquitectos. Entonces, pero lo que sí es que en mi época en la universidad, en la Ibero, habían varios maestros con la escuela, digo ya no de su apogeo, pero de la arquitectura bueno, de hecho Legorreta llegó a darme clases, ¿no? guau. Pero estaba toda esta escuela de Guadalajara, ¿no? De esta arquitectura que sí respeta las formas, los colores, las proporciones, ¿no? De arquitectura mexicana. Todavía una arquitectura en donde tú la ves y dices, a mí se me hace que esa es marroquí o esa es española, no, esa es china o es oriental, ¿no? Ahorita la arquitectura no sabes en dónde puede estar ese edificio, ¿no? Como puede estar en Rusia, como puede estar en Japón, como puede estar en Europa, como puede estar en Medio Oriente, ¿no? O sea, Claro. lo podemos ver con Dubái y demás, ¿no? O sea, ya no hay una imagen con Ujú, respecto a una cultura o un espacio geográfico o un clima, ¿no? O sea, ya, ujú. ya no importa en qué clima estés, tus cuatro fachadas son de cristal, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente a mí no me tocó todavía una parte en donde viajábamos mucho. Yo creo que también de ahí salió mucho mi gusto por viajar, entonces porque viajábamos mucho a Pátzcuaro, viajábamos bueno, de hecho, venimos aquí a Puebla, ahora vivo en Puebla, a los que ahora llaman como los pueblos mágicos, ¿no? Ujú, A hacer un levantamiento, de hecho hacíamos unas maquetas así enormes, ¿no? De la zona centro, incrustar arquitectura, ¿no? En esos espacios. Entonces estábamos mucho en el observar cómo eran los colores, la textura, las alturas, las proporciones, ¿no? Entonces, y eso eran 4 semestres, ¿no? O sea, no es que hay algún maestro, ¿no? Sino que sí eran varios semestres en donde se hacía esa práctica, ¿no? De meter arquitectura en espacios que ya tenían como una identidad, ¿no?
Y entonces eso sí existía. Eso sí existía, pero no existía la conciencia ecológica, no se preocupaban de cuánta energía se gastó, cuánta contaminación se hizo, que si tú compras esos materiales, quién se queda con el dinero, no, todo eso Ujú. se sabía. Pero sí había una materia que se llamaba El hombre y su medio, en donde nos enseñaban sobre cómo se mueve el sol y entonces la sombra. Entonces era como una, Ok. además bien era una clase de arquitectura bioclimática, digamos, ¿no? De Mm. hacer que una construcción, tomando en cuenta la situación climática de donde está, pues que sea lo más confortable sin tener que necesitar de calentadores o aires acondicionados, ¿no? Ok, Y, ok, ok. y hasta, de hecho, yo ya era arquitecto y yo había hecho construcciones. De hecho, ahí como Dios me daba a entender, ponía adobes, porque no, nadie te enseñó a poner adobes en la universidad. Y hasta después descubro la permacultura y la bioconstrucción, ¿no? Oye, y entonces, ¿hasta cuándo fue que descubriste la permacultura? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa historia? La permacultura la descubrí con este gusto de, bueno, estudié arquitectura del paisaje, que eso también fue muy importante en la UNAM, y después hice una maestría en diseño arquitectónico, y como yo no sabía de esto, pero sí tenía como ese interés, entonces era hacer arquitectura con materiales naturales, o algo así, era mi idea con la que me inscribí, y ya después conozco la permacultura, entonces ya digo, no, pues ya mi tesis va a ser la permacultura aplicada a la arquitectura, ¿no? Pero hasta antes de eso fue por montañismo en la UNAM, ¿no? En la UNAM me metí a montañismo por este gusto por la naturaleza y entonces me gustaba muchísimo el ecoturismo y por hacer ecoturismo llego a un lugar que se llama Las Cañadas, Huatusco, en Veracruz, y ahí por primera vez escucho la palabra permacultura, escucho la palabra bioconstrucción, veo gente sembrando orgánico. Bueno, veo, porque a lo mejor en algún lugar había visto cosas de construcción natural, si no, no me gustaría, y cosas de agricultura orgánica, pero por primera vez veo gente viviendo de otra manera, o de lo que yo alcanzaba a ver de otra manera, ¿no? Gente, pues en el campo, con ecotecnologías, con construcciones naturales, con producción orgánica de alimentos, ¿no? Y por primera vez me explican esta locura que estamos haciendo, que yo creo que en el fondo un poquito es eso, cómo el ser humano está agotando el suelo, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo es eso, ¿no? Porque pueden ser diferentes vertientes, pero en el fondo es eso, porque la vida es un proceso de vida, pero para que haya vida necesitamos suelo. Si no hay suelo, no, los mamíferos no estaríamos aquí si no hubiera una buena capa de suelo para que hubiera plantas, para que hubiera herbívoros, para que hubiera no sé qué, para que llegaran los mamíferos y para lo que luego llegara el ser humano. Pero de un tiempo para acá estamos agotando ese suelo, ¿no? Entonces, por primera vez a mí me explican cómo, sobre todo con la agricultura, cómo estamos agotando esos suelos, y así fue casi como, o sea, porque yo ya construía, es más, hasta tenía una fábrica de adobe estabilizado, o sea, mi esposa le encanta las plantas, tenían invernadero, hacíamos montañismo, o sea, como que hacíamos varias cosas alternativas, o lo que se le llama alternativo, pero por esta educación que tenemos sectorizado, como sería, no veíamos, bueno, ¿y qué tal un estilo de vida en donde mejor integres todo eso, ¿no? Y eso lo vimos en las cañadas, ¿no? En las cañadas vemos gente viviendo ya de otra manera, pero ya de manera integral. Y ahí es cuando descubro la permacultura y la bioconstrucción y entiendo cómo todo está ligado, o empiezo a comprender cómo está ligado, porque no es fácil, ¿no? O sea, empezar a unir los puntos, la verdad, digo, yo ahorita ya más o menos le agarro la onda, ¿no? Pero la verdad es que estamos tan desconectados, tan nosotros viendo solamente ciertas cosas, que de repente no vemos cómo la medicina, con la salud, con el suelo, con el trabajo, con todo está ligado, ¿no? Y ahí empiezo, o sea, te digo, pues yo ya había hecho hasta acá varias casas de adobe, pero nunca me había puesto a pensar, ¿y el suelo? ¿Y lo que comes? ¿Y cómo? ¿Y no? ¿Seguían viviendo en la ciudad? Sí, 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 vivíamos sí, o sea, de hecho aquí en la granja apenas llevo viviendo 9 años, Ok, ¿no? Y lo que te digo fue hace como más de 20, algo así, como 20. Eh, ok. pero ahí es donde descubro la permacultura, ¿no? En Las Cañadas, en Huatusco.
y se abre una ventanita, ¿no? De otro conocimiento, porque toda mi vida había sido institucional, ¿no? O sea, aunque a mí me gustaba lo del rock y estas cosas alternativas y buscaba moverme por ahí, por los happenings y estas cosas, pues, mi formación, ¿no? Pues es pues, el libro que te recomiendan, aunque haya tomado materias supuestamente muy ecologistas y de sustentabilidad en la universidad, pues es como, pues ¿no? Dentro del sistema. Entonces, ahí por primera vez, mira, hay ecualdeas. ¿Y qué es la ecualdea? Ay, mira, hay una asociación de ecualdeas. Ay, mira, y hay un grupo de agricultores orgánicos en México. Ay, mira, hay algo que se llama agroforestería. Mira, y hay algo que se llama permacultura. Ay, mira, ya hay una arquitecta que hace bioconstrucción desde hace mucho tiempo. Y así, ¿no? Y entonces empiezo a decir, wow, ¿no? O sea, mira cuánto hay. Pero, bueno, y también hay que tomar en cuenta que en aquel entonces, no hace como unos 20 años, el Internet apenas comenzaba, ¿no? Entonces no era así como que, y encuentras, ¿no? Entonces, bueno, fue todo un proceso largo de entrar al mundo de alternativo, regenerativo, como le quieras llamar, ¿no? De vivir de otra manera, porque la idea es cubrir cualquier ámbito de tu vida, pero desde una manera en donde tú vayas a favor de la vida, ¿no? No en contra. Entonces, pues, bueno, el gran así momento fue cuando fuimos a Las Cañadas, en Huatusco. Y a ver, para la gente que justo ahorita está haciendo el momento en el que escucha por primera vez en su vida la palabra permacultura, ¿qué es? ¿Cómo se lo explicarías a una persona citadina, 100% citadina, qué es a grandes rasgos? Bueno, a mí me gusta explicar primero que la permacultura, bueno, nace en Australia en los 70s y originalmente es Permanent Agriculture, ¿no? O sea, una agricultura permanente, porque precisamente David Horrell y Bill Mollison se dieron cuenta que no es difícil, pero porque es tan obvio, ¿no? Verlo, pero estamos tan cegados que no lo alcanzamos a ver, que la manera en cómo estamos produciendo alimentos está agotando los suelos, está agotando al planeta, está envenenándolo. Aparte, los alimentos no tienen los nutrientes que debería de tener y peor, tiene venenos, ¿no? Entonces, como que dijeron, producir alimento, el ser humano produzca alimento va en contra de la vida. O sea, en vez de tener un suelo más fértil, en vez de tener más vegetación, en vez de infiltrar más agua en el suelo, está haciendo lo contrario y aparte metiendo veneno. Y entonces desarrollan Permanent Agriculture. ¿Qué tal si hacemos una agricultura en donde tú produzcas alimentos, pero no acabes, ¿no? Con el planeta, vamos a decirlo así, ¿ok? Así nace la permacultura. Pero esta misma idea, o yo le llamo el desde dónde, ¿no? O sea, esto mismo, el por qué yo me preocupo por eso, así como a lo mejor por qué me interesó la arquitectura natural, ¿no? Ese mismo desde dónde, ¿no? O las cosas alternativas, pues empieza a permear en los demás ámbitos de la vida. Y entonces ahorita la permacultura es permanent culture, o sea, una cultura permanente. Entonces, todo lo de tu vida, pero tú velo, que tú lo puedas hacer, que tu hijo, que tu nieto, etcétera, como es. O sea, todos los seres vivos en este planeta hacen lo que tienen que hacer y los que vienen van a tener más suelo, más fertilidad, más biodiversidad, etcétera, etcétera. El único que no lo está haciendo así es el ser humano, ¿no? Entonces, de manera así general, esa es la permacultura. Y como nosotros lo enseñamos en la granja, es de hecho como también se diseñó en aquel entonces. Porque de hecho nació de diseño ambiental. Tengo una carrera que es de diseño ambiental allá en Tasmania. Y es el diseño del paisaje para resolver las necesidades del ser humano, digamos. Entonces, yo me gusta verlo como, bueno, así lo dicen, es el diseño imitando a la naturaleza, ¿sí? Es el diseño. ¿En general o solo del ambiente y de la arquitectura? De todo, de todo. Ok. Hay algo que se llama la flor de la permacultura. Entonces, por ejemplo, hay un pétalo que es la construcción, hay inclusive un pétalo que es la economía, hay un pétalo que es la parte política, ¿no? Hay un pétalo de la tecnología, un pétalo de la salud, ¿no? Entonces, es un sistema de diseño imitando a la naturaleza. Y yo, como lo estoy ahora compartiendo en la granja, es un sistema de diseño que nos recuerda que nosotros somos naturaleza, ¿no? Porque creo que hay una cosa de naturaleza y ser humano, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, todo lo que está aquí, todo lo que está en este juego, pues es naturaleza.
Hasta esta computadora con la que nos estamos comunicando, el micrófono que ahí tienes, se hizo con la naturaleza, con lo que estaba aquí, ¿no? Entonces, no puede ser pero nosotros tenemos ahí una onda medio rara mental, de creer que hay una separación, ¿no? De hecho, eso, bueno, ya metiéndote de la onda espiritual, ahí está la cosa, ¿no? En esa separación, ¿no? Y entonces así me gusta verlo en la granja, o sea, como que vamos a aprender bioconstrucción, vamos a aprender permacultura, pero en el fondo vamos a recordar que nosotros somos parte de esta red de vida o de esta danza cósmica, ¿no? Y entonces a recordarlo, ¿no? Caminar hacia, ¿no? Caminar hacia, porque en la naturaleza ahí está todo lo que queremos. La paz, porque ¿qué es lo que busco ahorita? O sea, estamos en la ansiedad, en que estamos bien nerviosos, estamos enfermos, estamos preocupados, ¿no? Y en la naturaleza, todos los seres vivos también, como dicen, dale, haciendo lo que tienen que hacer, no tienen preocupación, no tienen miedo, no desconfían, o sea, se ponen alertas en el momento que necesitan. Y el ser humano todo el tiempo está, no pasa nada, pero todo el tiempo está en estrés, ¿no? Entonces es chistoso porque lo que realmente desea el ser humano es lo que da la naturaleza y que está dentro de nosotros, ¿no? Pero estamos tan contaminados, estamos tan intoxicados que no podemos recordarlo, no podemos llegar a esta parte que está dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo lo que creo, como lo comparto, es la permacultura es una súper herramienta hecha se va a oír mal, pero digamos, por humanos domesticados, ¿no? Intoxicados, y entonces ayuda para que caminemos hacia esa desintoxicación, ¿no? Digamos, ¿no? Hacia volver a recordarnos como parte de la naturaleza, ¿sale? Pero es una herramienta que te ayuda a caminar hacia vivir como realmente queremos, que es como la naturaleza dice que debemos de vivir, en paz, en equilibrio, en salud plena. En la naturaleza no existen, lo natural, por ahí pongo, lo común en este sistema es la enfermedad, pero lo natural es estar sano, ¿no? De Y es lo acuerdo. y es lo que realmente queremos, ¿no? Pero bueno, por andar ahí perdidos, De acuerdo. no lo tenemos. Así es como yo veo la permacultura. No, me encanta, está increíble. Y, a ver, me gustaría regresar un poco a tu historia y cómo llega Granja Tequio a tu vida. ¿Cómo nace Granja Tequio? Me encantaría que nos lleves ahorita a Granja Tequio, que nos describas un poco cómo es, dónde está, que nos platiques qué hacen ahí, cuál es la experiencia que ofrecen. Bueno, aquí tendría que decir que cuando estaba haciendo la maestría empieza a investigar, ¿no? Dicen por ahí que la verdad te hará libre, pero antes te va a hacer enojar, ¿no? Entonces, no, o sea, si fuéramos conscientes de los números, ¿no? De cómo estamos, de qué tan cerca del abismo estamos, estaríamos haciendo, ¿no? O sea, realmente nuestra energía estaría puesta en evitar ese colapso, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer investigaciones y dije, santo Dios, esto está terrible, ¿no? Y entonces la verdad es que un poco desde el miedo se empezó empecé con mi esposa a buscar, digo, de por sí nos gusta mucho el montañismo y de por sí tenemos esa idea, ¿no? Loca de irnos a vivir al campo, a la montaña, a una cabaña, ¿no? ¿Aquí de qué etapa estamos hablando? Ya, ¿cuántos años tenían? ¿Hace cuánto? Es que yo cuando estaba haciendo la maestría me casé, bueno, nos casamos, nos fuimos a vivir a Querétaro, ahí tenía la biofábrica. Nosotros tenemos lo que va del 24 años, ¿no? De casados. Y, o sea, sí teníamos ese gusto, pero no, o sea, yo no estaba tan consciente. Lo malo es que en este entender, la verdad, sí me entró miedo y empezamos a buscar dónde vivir en el campo. Lo bueno es que ya después empieza a aprender un poquito mejor las cosas, a estar más tranquilo. De hecho, empecé a hacer yoga, ¿no? Me ayudó muchísimo, ¿no? En el proceso. Y pues bueno, pensamos desde irnos así como ermitaños a la punta del cerro más lejano posible, hasta pues, seguir quedándonos en la ciudad, ¿no? Porque la verdad es que tenemos un buen jardín, ¿no? Para hacer ciudad. Entonces, había fines de semana que salíamos a ciertas regiones que yo buscaba a buscar, a ver si se nos presentaba el terreno. Guau.
justo esa es una pregunta que te quería hacer. O sea, Ah, ¿cómo ah, llegaste a ese terreno? ¿Cómo así, yo así, puedo encontrar un así, terreno así, para irme al campo? sí, así lo teníamos en la cabeza, ¿no? Que llegábamos a hacer eso, ¿no? De hecho, mi esposa me dijo, a ver, ya, porque estábamos tomando cursos y cursos y cursos y cursos y cursos y cursos. Entonces, decía, a ver, eso ya se está volviendo medio enfermizo, puede ser decirse, ¿no? Porque seguimos en la ciudad, seguimos viviendo de cierta manera y tomando cursos de otras cosas, ¿no? Y gente, pues, en otro nivel de conciencia, en lo que te dice tienes que cambiar, pero no cambiamos. Entonces, o hacemos algo o ya olvídalo, porque si no, se nos están Sí, cruzando sí. los cables. Y entonces, pues la verdad es que terminamos en un terreno muy cerca en Atlisco, ¿no? No estamos en Atlisco, pero muy cerca de Atlisco, un terreno que tenía ahí mi esposa. No nos gustaba porque junto hay unos invernaderos de jitomates, ya sabes, con venenos, fertilizantes sintéticos, todo eso. En aquel entonces estábamos muy metidos en la agricultura orgánica, no tanto en la permacultura. Entonces como que veíamos eso como un foco de infección, ¿no? Ahí al ladito, ¿no? Pero bueno, el caso es que terminamos aquí y yo creo que ha estado súper bien porque seguimos no lejos de la ciudad. También es un lugar que a la gente, sobre todo de la Ciudad de México, no se les hace tan lejos poder llegar y la verdad el clima está increíble, ¿no? Entonces tenemos pues, un paraíso, ¿no? En este lugar, que eso sí, y eso yo siempre lo digo con la gente que viene a los cursos, los primeros por lo menos 4 años tú tienes que sostenerlo, porque, o sea, no te va a llegar el arbolón, ¿no? Luego. Entonces, pues tú tienes que hacer todo el esfuerzo de sostener eso, bueno, el diseño y luego las plantas, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que los primeros 4 años no fueron fáciles porque uno pues ve que ahí van las plantitas chiquitas y no producen y luego llueve y bueno. Pero también la casa, o sea, empezaron a construir, o sea, solo las plantas Ha primero. sido un proceso, por eso te digo que mi vida ha sido un proceso muy largo, ¿no? O sea, desde aquel entonces con la música, porque yo tenía mi grupo de rock y todo esto, a esto de ahorita, o sea, Gran Catequio tiene una historia de 14 años, pero nosotros apenas tenemos 8, 9 años viviendo aquí, ¿ok? Entonces, de hecho, cuando yo diseño Gran Catequio, ya en la maestría, de plano ya mi tema era la permacultura, entonces fuimos a visitar varios proyectos de permacultura en México, de los de aquel entonces. Ahorita ya hay mucho más, pero en aquel entonces no había muchos, y a analizarlos y no sé qué, y de ahí yo hice el diseño de Granja Tequio, además de los cursos que ya había tomado, pero de hecho en mi diseño no existía, y aquí iba la casa, sino que ahí iba la siembra, ahí iban los árboles, ahí va el estanque, los canales, Ah, la casa de un encargado, ¿sí? Y ya. Entonces fue también un proceso de desapego. De hecho, ahora ya en la granja lo que hacemos es, ya hago un retiro, ¿no? Un retiro que se llama del guerrero permacultor, que es así como de irnos a lo sutil, ¿no? A lo energético, es de lo último que estamos haciendo en Granja Tequio. Entonces, la libertad total está en el desapego total. Entonces, desapegarte de la ciudad, pues de toda la dinámica, ¿no? Que significa la ciudad. De hecho, de las primeras cosas que yo me acuerdo cuando me vine a vivir aquí es, sales a la calle y nadie te vende nada, porque no hay tienditas, ¿no? Entonces, o sea, en cambio en la ciudad es puesto tras puesto, tras puesto, tras anuncios luminosos, comida, o sea, una locura, ¿no? Y acá, tira. ahorita, ¿qué tan seguido regresan a Atlixco? Me imagino que van Sí, cuando bueno, salen, ¿no? Atlisco, pues a lo mejor más seguido, ¿no? Porque ahí tenemos una cafetería orgánica y a Puebla, pues una vez a la semana más o menos, a veces 2 veces, ¿no? Okay. ¿Qué tan Este, lejos está de Atlixco, por de ejemplo? Atlisco, la escuela de mi hijo estaba a 13 minutos, Ah, ¿no? ok, Y estamos perfecto. súper cerca de Atlisco. Digo, también depende de qué zona de Atlisco, ¿no? Digamos a las orillas de Atlisco. Y ya de la ciudad de Puebla, pues también depende de la mera entrada, pues a lo mejor media hora y ya más para adentro, pues lo que sea, ¿no? Entonces, la verdad es que está súper cómodo, ¿no? Por cualquier cosa. Que la verdad es que cada vez ya no existe esa necesidad, ¿no? O esa creencia de necesidad, ¿no? Claro. Y, ¿qué dice, por ejemplo, tu hijo? Ay, no sé si tienes uno o varios o varias, no Oye, sé, mira que le digo, Balam, por favor, déjame entrevistarte alguna vez, le digo, porque no sabes cómo hay gente y sobre todo mamás, ¿no? Que son, digamos, como que tienen este vínculo más fuerte, ¿no? Con los hijos, pero
pues también chavos y demás, de que como que quieren saber esa entrevista. De hecho, en mi canal de YouTube tengo una sección de pláticas, entrevistas, y de hecho una vez y le hice un proyecto ahora sí que a una familia de varias familias, ¿no? Son 5 familias de una misma familia, y hay chavos, ¿no? Ya ahí viviendo. Entonces ahí también me apoyé preguntándoles, ¿no? Pues cómo ha sido la experiencia. Y la verdad es que yo creo que es como todo, tú lo sabes. El crecimiento está cuando sales de tu área de confort, ¿no? Eso es sabido. Pero salir del área de confort, ¿no? Es difícil. Pero cuando lo haces, dices, mira, está más chido, ¿no? O cuando esa situación que tienes y no la quieres afrontar, o ese problema de cualquiera, ¿no? Familiar, económico, lo que quieras, y no lo quieres hacer. Pero cuando dices, pues ya, no, o sea, lo tengo que hacer porque hoy, y lo haces, y cuando terminas dices, ay, mira, ¿no? Yo siento también, eso nos pasó cuando nos cambiamos acá, ¿no? O sea, pero ¿cómo vamos a dejar la ciudad? ¿Cómo puede ser? Que no sé qué, ¿no? Y no, pues lo haces. Pero bueno, lo que sí tengo que decir, súper importante, es que aquí nos ayudó muchísimo el que existiera una escuela Montessori. Ah, ok. Entonces, eso fue, no, o sea, porque la verdad es que nuestro talón de Aquiles sería nuestro hijo, ¿no? Ujú. Entonces, él se súper acomodó, él estaba contento, entonces los papás estábamos contentos. De lujo. Ajá, entonces eso nos ayudó mucho. De hecho, tanto que yo después hasta di clases, ¿no? En esa escuela. Entonces, Wow. también ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Porque pues di clases en la universidad, ¿no? Asesoré tesis y demás, y después me fui a dar clases a los chavos de secundaria del Montessori, entonces, ha estado padre. Y Federico, regresando un poco a la granja, a ver, no es una granja como la que nos inculcan a veces desde niños de granja igual a animalitos, vaca, borrego, etcétera. Acá no hay animales, ¿verdad? Casi no, sí, de hecho, Nada de se me dice, eso. bueno, ¿y por qué le llaman granja si no hay animales, no? Entonces, pues lo único que tenemos es gallinas y los animales que hay naturalitos, ¿no? O sea, muchos animales, pero pues son silvestres, son libres, ¿no? Las únicas pobres que no son libres son las gallinas. Y digamos, la lógica así rápida es cuánta área tú necesitarías para sostener una vaca. Entonces, como Ok. la permacultura es en la naturaleza, el mismo ecosistema sostiene al ecosistema. Es como tú lo ves en biología, ¿no? El área necesaria para que viva un jaguar. Entonces, un jaguar necesita X cantidad de hectáreas. En cambio, un pájaro carpintero o no sé, pensando en un mamífero, no sé, más pequeño, pues necesita menos metros cuadrados para sostenerse él. Con que exista, no, o sea, por eso los jaguares, pues ya no hay en un chorro de lugares porque ya no hay el suficiente terreno para sostenerlos, ¿no? Entonces, igual, o sea, una gallina, ¿no? Si yo la quiero alimentar de lo mismo que produce la granja, pues sí se puede. Ya un borrego, una vaca, de plano no, ¿no? Ya, ¿Cuánto se necesita para una vaca? no, la verdad no sé, Ok, pero, ok. pero mucha gente que tiene vacas, pues tiene que comprar, o sea, pero estamos muy acostumbrados a eso. O sea, eso es lo normal, ¿no? O lo común, digamos. Todo nuestro sistema es lineal. Alguien por acá produce algo, yo lo utilizo, ¿no? Y luego produzco algo. Y en todos estos procesos, pues hay mucha contaminación, pero está completamente fuera de lo natural, porque lo natural es que en el mismo espacio se genere, bueno, ni siquiera se genere, que se recicle, ¿no? Yo lo explico diciendo, es que el átomo de hierro que estaba en la espinaca se la come el conejo, ¿no? Y ahora ese hierro ya no es espinaca, ahora es conejo, y el conejo hace popó, y ahora el hierro es popó, y ahora llega el escarabajo, y ahora es escarabajo, y el escarabajo llega a la gallina, y ahora es gallina, y ese hierro ahora va a ser huevo, y ese hierro ahora va a ser humano, y así. Pero en este mundo bien loco, trae de una mina de no sé qué continente y lo mandas a otro continente y lo juntas con cosas de otros, o sea, ¿no? Estamos en un despilfarro, en un gasto energético gigantesco para sostener algo que es insustentable, ¿no? Ujú. Me Simplemente, encantó, ay, ajá, perdón, me no, encantó como lo dijiste en algún video, que esta etapa que estamos viviendo es como si nuestra humanidad estuviera en su etapa de berrinches. sí, de bebés, de un poquito, sí, bueno, por un lado hay que cuidar mucho esta parte de bebés, o sea, si nosotros no, o de niños, si nosotros no educáramos como educamos, porque todos estamos educados, ¿no? Porque ¿qué es lo que empiezas a educar? Unas creencias para ser de cierta manera. Entonces, digamos que la parte más conectada a la fuente está de los 0 a los 7 años más o menos, ¿no?
Pero luego empezamos con eso, ¿no? O sea, digamos, lo que quiero decir es que no es de su naturaleza del niño ser berrinchudo y ser egoísta y bla, bla, bla. ¿Ok? Nada más eso quería ponerlo. Pero sí, llega un momento en que es así y no te presto esto y me enojo y te pego y bla, 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 ¿no? Y dejo todo tirado no, es esta parte egoísta en donde no me importa las Los demás. consecuencias de lo que. Entonces, ahorita estamos ¿no? En ese, como que esta civilización está en ese punto de tomo, dame, quiero, y si no lloro, ¿no? Y así estamos con la naturaleza, y necesito oro, y necesito plata, necesito cobre, y ya no alcanza, y más petróleo, y ya no hay, pues búscalo a ver donde sea, y en los polos, en el fondo de los océanos, como sea. Oye, pero estamos contaminando mucho, oye, pero el cambio climático, no importa, eso no es importante, ¿no? Entonces sí, estamos en ese muy sí, de no darnos cuenta. Totalmente de acuerdo. Y a ver, entonces, regresando a Granja Tequio, a ver, por un lado es su casa y ahí viven, ahí entiendo que es casi o sustentable completamente, ¿no? O sea, ustedes comen de ahí, ustedes... Sí, la sustentabilidad, la autosuficiencia al 100 no existe, ¿no? Porque pues, la sal, el azúcar, muchas cosas, ¿no? Pero sí somos bastante autosuficientes, inclusive, de hecho, en la permacultura se dice un sistema es sustentable cuando es capaz de producir más energía que la que necesita para sostenerse. Entonces, posiblemente nosotros ya estemos en esa etapa en donde, y bueno, energía, ¿qué es, no? Entonces, pues es la energía del sol, ¿no? Que llega, hace fotosíntesis y crea hojas, madera, ramas, frutos, todo, ¿no? O inclusive animales, ¿no? Porque cómo crecen los animales, ¿no? Las ardillas que tenemos, pues es porque hay nueces y etcétera, ¿no? Que se formaron de esa energía del suelo y de la energía del sol, ¿no? Entonces, ya ahorita en Gran Catequio, pues sí, ya alcanza pues a lo mejor estamos mandando materia orgánica, ¿no? A otros proyectos, ¿no? Ok. Que estamos realizando. Entonces, digamos que por lo menos Gran Catequio ya es regenerativa, o sea, cada año es mejor. Y la producción, o sea, porque o sea, también lo que ha sucedido con Gran Catequio es que yo no tenía así claro a lo que íbamos a llegar, ¿no? Entonces ha crecido, hemos ampliado la cantidad de habitaciones para la gente que viene a los cursos, el salón de clases también tuvo que ser más grande, la biofábrica tuvo que ser más grande, inclusive pues hemos reproducido plantas para proyectos de muchas hectáreas y Granja Tequio ni siquiera llega a 1 hectárea, ¿no? Entonces es un terreno muy pequeñito para todos los hijos que ha tenido, ¿no? Entonces, Súper bien aprovechado. sí, de hecho ahorita ando en eso, ahorita ando pode para que entren los rayos del sol para sembrar nuevas plantas, porque si no, o sea, si yo llego a un bosque maduro, ya no crece, ¿no? O sea, sí crece, pero ya se queda, ¿no? Ya no está Ok. tomando CO2 del ambiente, ¿no? Entonces yo lo que busco es que esté constantemente creciendo para que sea todavía más regenerativo, ¿no? Para generar más suelo. Entonces, pues, o sea, si lo vemos por frutos, inclusive hasta por hortalizas, o sea, porque originalmente se diseñó pensando en la familia, sí como un espacio demostrativo, ¿no? Que eso también fue, bueno, así fue, iba a decir un error, o sea, eran demasiados elementos que sostener, entonces hemos soltado muchas cosas, o sea, no tiene caso, o sea, porque parecía museo, ¿no? Museo de ecotecnologías, museo de sistemas agrícolas, museo de sistemas constructivos, y originalmente era pues nada más para la familia, entonces bueno, ahorita producimos de sobra, ¿no? De sobra pues nada más somos 3 en la familia, imagínate, ¿no? Entonces de Ok. aquí sale pues mucho para venta, ¿no? Ok. Entonces, la pregunta esta de la autosuficiencia, pues no sé, pero pues no tenemos azúcar, no tenemos Claro. aceite, pero pues bueno, a lo mejor podemos hacer aceite de aguacate, ¿no? Porque tenemos muchos aguacates. Ah, No lo sé, pero bueno, de cualquier manera, es bueno la interacción, ¿no? Con otros proyectos. claro. Y entiendo que venden semillas orgánicas, vegetales, hierbas, Sí, es que es de todo. una locura la granja, y de hecho eso se nos ha complicado mucho, sí, la verdad en la parte de comercialización se nos ha complicado porque cuando nos preguntan, ¿y qué vendes? Puta, ¿qué no vendo, no? O sea, y no es por vender, ¿no? O sea, es que Granja Tequio es un ejemplo de que se puede vivir de otra manera. ¿Qué necesitas para vivir de otra manera? Pues
Qué todo, padre. ¿no? Por ahí, ¿no? Se has oído eso de que el terreno lo es todo, ¿no? El terreno lo es todo, ¿no? Entonces, es lo que yo digo, Granja Tequio es un ambiente, un terreno que vibra en otra frecuencia. De entrada vibra en regeneración y resiliencia. Eso ya es mucho, Ujú. ¿no? En salud. O sea, ¿quién es saludable ahorita? O sea, lo siento, pero Sí, 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 sí. prácticamente nadie, ¿no? Entonces, este espacio vibra de esa manera. Entonces, ya desde ahí ya es súper, súper, súper valioso, ¿ok? Pero ahora eso, ¿cómo vamos a hacer que eso vaya creciendo? Que la gente interactúe con eso y muy importante que viva. Eso fue lo que me pasó cuando yo estuve en las Cañadas, que no fue, ay, pues fui allá a la selva, no, sino que viví en un espacio de bioconstrucción, con ecotecnologías, con calentadores solares, con baños secos, con gente produciendo orgánico, comiendo lo orgánico, ¿no? Etcétera. Entonces, Granja Tequio, ese terreno que por un lado es lo vivo, ¿no? Con hojarasca, suelo, minerales, microorganismos, materia orgánica, por otro lado es la construcción, es lo que te decía del pétalo, de la flor de la permacultura. Las construcciones son naturales, existen todas las ecotecnologías necesarias. En la parte de educación enseñamos de esta manera, que es un poquito complicado, ¿no? Que se entienda porque es como muy holístico, y ponemos a la vida, digamos, en primer lugar. Está la parte política, ¿no? Que es la parte política, es la parte en donde yo me empodero, en donde yo no entrego mi poder, no, o sea, no necesito que alguien decida por mí, yo puedo decidir solito, ¿no? La parte económica con el trueque, bueno, y también ver la riqueza de otra manera, ¿no? La riqueza no es nada más, o sea, la riqueza es estar sano, ¿no? O sea, porque ¿qué es lo que ahorita está sucediendo? O sea, trabajas, pero no estás sano y porque, o sea, bueno, es que yo a veces me desespero un poquito porque veo la situación, ¿no? Y apenas una persona dice, es que bueno, quien sea está enfermo de la familia y me voy a gastar la mitad de mis ahorros, ¿no? Ay, En sí. esta operación. Y dices, o sea, tuviste una vida no sana para luego guardar dinero para pagar, o sea, no, o sea, es que yo no le digo, De en mi cabeza. cabeza a este sistema, entonces me desespero un poquito de que el ser humano no lo vea, ¿no? Entonces, bueno, entonces todo eso, por un lado, nosotros lo necesitamos para instalar otros proyectos. Entonces vendemos las plantas, vendemos las semillas, vendemos el baño seco, bueno, yo diseño permacultura, diseño bioconstrucción, tenemos bambú, tenemos hierbas medicinales, tenemos plantas acuáticas, tenemos, ¿sale? Entonces, bueno, fertilizantes, minerales, bokashi. Entonces, nuestro abanico de, bueno, hasta lotes en fraccionamientos, ¿no? Que eso es así como lo que, de hecho, es chistoso porque yo me lo planteaba así como una utopía, ¿no? Y decía, imagínate que en vez de hacer estas casas ecológicas en cualquier lugar, lo puede hacer en un ambiente completo, ¿no? Hecho desde la permacultura. Y bueno, afortunadamente ahorita estoy en esas, ¿no? En que diseñé, digo, no son proyectos muy grandes, pero son proyectos, ¿no? Ya que están encaminados a la regeneración y ahí vendemos lotes y pues hacemos las construcciones, ¿no? Entonces, pues imagínate, desde todo, o sea, hortalizas, plantas medicinales, culinarias, lo que ya. Entonces, Qué sí está un increíble. poquito complicado, está un poquito complicado. Ah, y los cursos, obviamente. Ajá, claro, eso te iba a decir también. Diplomados hay, ¿qué cursos dan? Hay dos diplomados. Uno, el de permacultura, que para que se entienda es muy general, es diseñar el espacio exterior, digamos, ¿sale? Bueno, ya en la permacultura hay 5 zonas, la naturaleza tal cual. La 1 es lo que está alrededor de tu casa, entonces 1, 2, 3, 4. Entonces, diseñar todo eso, digamos, diseñar la casa, pero diseñar es saber dónde vas a poner cada cosa, dónde conviene el gallinero, dónde conviene las compostas, la biofábrica, tu casa, las hortalizas, el bosque comestible, la milpa, depende del tamaño del proyecto, ¿no? Nosotros hemos hecho proyectos desde 400 hasta 50 hectáreas, ¿no? El diplomado de permacultura es diseñar eso, dónde colocar cada cosa, ¿ok? ¿Dónde conviene? ¿Para qué? Para que la energía fluya a tu favor, porque la naturaleza vive con la gravedad, con el viento, con la lluvia, con la inclinación, etcétera, con el sol, obviamente. Y ya, no necesita andar trayendo energía de otros lados, ¿no? Entonces, tratar de hacerlo así, utilizar la menos cantidad de petróleo, digamos. Y luego está el diplomado de bioconstrucción, que es ahora sí la construcción, ¿sale? Pero en el diplomado no aprender nada más las técnicas constructivas, sino
las técnicas constructivas, los acabados, las ecotecnologías y entender esta parte de diseño para que sea confortable, pero además que tenga una relación benéfica con tu jardín, ¿ok? Entonces yo estoy muy en esta onda de lo que te decía de hace rato, del terreno, ¿no? O sea, mi primer terreno soy yo, ¿no? O sea, si no estás sano, ya se te va a complicar todo lo demás. Entonces, es como, entonces, el retiro del guerrero permacultor es como trabajar contigo, el de bioconstrucción es tu casa con una relación benéfica con los jardines, y el de permacultura es el diseño general de la granja, de tu terreno, de tu, como le quieras, rancho, o como quieras llamarle, ¿no? Y aparte tenemos intensivos, en donde como que yo estoy muy interesado en accionar, ¿sí? Bueno, también porque así soy. Entonces, a mí lo que me interesa, porque la vida es eso, cuando te pones en acción, no es cuando lees, no es cuando aprendes la teoría, es cuando eso que aprendiste lo empiezas a practicar, ¿no? Bueno, el guerrero le llaman, el guerrero es de experiencia propia, ¿no? Entonces, yo así lo veo. La vida es eso, o sea, ¿de qué sirve que aprendas lo que sea si no lo pones en práctica, ¿no? ¿Ok? Y aparte, pues ya le veo toda esta lógica de caminar hacia nuestra naturaleza, ¿no? Lo que enseñamos aquí. Entonces, tenemos intensivos en donde, a ver, esto así es lo que tienes que hacer para realizar tu proyecto de permacultura, ¿no? O para realizar tu casa. Entonces, tenemos también intensivos de una semana, también para gente que luego viene de lejos, ¿no? Ok. No, qué importante, qué interesante, como decías, como ejemplo. ¿Se puede ir un día simplemente a visitar, a conocer, a hacer un tour? No, bueno, sí, Ok. pero de las fechas que tenemos, ¿no? Ah, ok. Entonces el Ah, 7 de ok. diciembre sí tenemos granja abierta y si no, pues en la página de internet www.granjatequio.com, ahí pueden entrar y ahí pueden ver todos los cursos que tenemos, ¿no? Tenemos dividido en cursos, productos, venta, que es muy amplio, y la parte de servicios, ¿no? De diseño y construcción de permacultura y asesorías, que también doy asesorías en línea. Y es que qué importante porque justo como decías, o sea, muchas veces queremos vivir de otra forma, pero no sabemos cómo, que nunca lo hemos visto. A lo mejor la gente que llevamos generaciones viviendo en la ciudad nada más no tenemos la menor idea de cómo irnos al campo. A lo mejor nos llama, pero no sabemos cómo. Y qué importante tener un ejemplo en donde puedas ir a ver y vivir cómo puede ser esta otra vida. Mira, me gustaría saltarme un poquito a una sección que para mí es la más importante del podcast, que es para reimaginar, o sea, salirnos completamente de lo que conocemos y pensar en qué sería lo mejor que podríamos imaginar, cómo sería esa vida. Y quería preguntarte, me llamaron mucho la atención dos frases que encontré por ahí en tus videos. Una es, hemos tenido una vida mísera comparada con lo que podríamos tener, o nos hemos conformado con migajas de lo que podría Sí, ser la vida. Para ti, ¿cómo es esa visión? ¿Cómo podría ser la vida? qué fuerte, ¿no? Sí. Pues mira, yo creo que es con lo que te había dicho hace rato de cómo es la naturaleza. O sea, en la naturaleza todos los seres vivos confían. O sea, ningún animalito cree que le va a costar trabajo comenzar el día o o piensa en que va a estar difícil o que cómo le voy a hacer. O sea, él confía plenamente en él mismo. Entonces, digamos que de una manera muy sencilla, ¿por qué el exterior, el planeta está como está, no? Pues porque nosotros estamos como estamos, o sea, si estamos intoxicados, pues obviamente intoxicamos al planeta, ¿sale? Entonces la solución no es encontrar la ecotecnología que limpie ríos o que haga plásticos biodegradables o el auto de hidrógeno, no sé qué, o sea, no, 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 no. La solución verdadera de raíz es en donde el ser humano esté en paz, en tranquilidad, confíe en él mismo, que es como es en la naturaleza, ¿no? O sea, nosotros andamos ahí buscando. O sea, creemos que algo nos hace falta, ¿no? Y aparte así nos lo inculcan. ¿Y qué vas a hacer de grande? No, yo ya soy, gracias. No, yo no necesito ser nada de grande, ¿no? Entonces, ese sería para mí, ¿no? Que tampoco es que lo, yo ya vivo así, ¿no? Pero por lo menos digo, mira, pues yo creo que para allá es caminar, ¿no? O sea, Ok. porque es eso, o sea, ¿qué es lo que quiere la gente? Tranquilidad realmente. Nos han inculcado mucho porque de hecho yo estuve en eso, o sea, cañón, yo era
de montañismo, de escalada en roca, de jump, no, unas cosas así bien, así como, tengo que sentir, ¿no? Entonces, y así estamos, ¿no? Por eso es lo del celular y no sé qué, y las notificaciones y los likes, ¿no? Entonces, entre más diluidos nos tengan, mejor, ¿no? Entonces, impactos todo el tiempo. Y realmente te vas dando cuenta que lo que quieres realmente es estar tranquilo, estar en paz, ¿no? A lo mejor para muchos eso puede sonar como inclusive aburrido, porque estamos acostumbrados a pero en el fondo, ¿no? En el corazón, yo digo, en nuestro espíritu, en la conciencia, eso es lo que queremos. Entonces, el mundo ideal para mí sería en donde el ser humano esté tranquilo, ¿no? Que la alegría sea una alegría tranquila, normal, no esta de el brindis, no, sale, en donde estemos en paz, ¿no? Yo creo que eso sería el mundo ideal. Y esa manera de ser va a ser una manera de verse. Que esa es otra cosa bien importante. Nos han hecho mucho poner el énfasis en lo de afuera, ¿no? Ujú. Y necesitamos darnos cuenta que eso está hacia allá afuera porque así estamos nosotros adentro, ¿no? Entonces, pues eso sería, o sea, el mundo hipotético ideal que desearía es esa, ¿no? En donde nos demos cuenta y actuemos pues desde adentro, ¿no? De nosotros mismos y que no nos interese nada, o sea, intereses, yo necesito algo, ¿no? Que no nos interese nada más me centro en mí. Ese sería. Ok. Oye, y yo creo que poco a poco la gente va a ir regresando al campo porque de repente las ciudades se sienten ya un poco insostenibles o muy insostenibles. Bueno, las ciudades son insostenibles, viven gracias a andar chupando de otros lados y mandando basura y drenaje, ¿no? Y agua sucia. Entonces también hay que estar conscientes que hemos llegado demasiado lejos gracias a estar quemando un recurso no renovable, ¿no? Entonces, pero otra vez, yo creo que es caminar hacia adentro y decir, bueno, ¿por qué esta sociedad, esta humanidad tiene tanto esas necesidades en general? ¿No? Depende, y necesito. Entonces, bueno, o sea, vamos a terminar agotando el planeta mientras no salgamos de ese loop, tan fácil como eso. O sea, no importa de qué tamaño. De hecho, hay un documental de David Suzuki, ¿no? En donde habla cómo es el crecimiento exponencial, ¿no? Y llega un momento en que, o sea, es que no me acuerdo, pero está súper interesante ese documental, en donde, pues, puta, te sobra 2/3 de espacio habitable, pero como el crecimiento es exponencial, en nada te agotas los recursos, ¿no? Porque vas duplicando. Ujú. Entonces, mientras no paremos esa tendencia, no importa de qué tamaño sea, porque ahí en ese documental dicen, bueno, hay alguien muy científico, un técnico de tecnología y no sé qué, y creamos 2 planetas más. Bueno, pues, en así te agotas esos 2 planetas más, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue la tendencia. Entonces, digo, obviamente hay que entender y conocer, ¿no? Bien se quiere lo que bien se conoce en nuestro planeta, pero pues poco, el problema no está en que si está grande o chiquito el planeta, el problema está en que nosotros estamos en esa lógica de tómalo todo, porque la vida no debe de perdurar eternamente, ¿no? De acuerdo. Y quisiera saber, ¿tú crees que, o sea, a mediano plazo, a ver, si un poco la utopía, el horizonte es para ti lo que acabas de decir de un momento en el que los humanos ya estén como en paz viviendo el presente sin necesitar cosas, a mediano plazo, o sea, en la como transición hacia allá, ¿tú imaginas que la gente sí se va a ir saliendo de las ciudades? Pues, mira, yo eso antes lo tenía mucho, yo veía mucho y veía lo de los años y no sé qué, estaba muy metido en eso. De hecho, a mí, o sea, me sorprende que sigamos todavía en esta lógica y me sorprende la cantidad de gente que todavía vive en la ciudad. Yo de hecho, apostaba inclusive con amigos diciéndoles, o sea, es que ya para ahorita era para que muchísimos estuvieran fuera, ¿no? Pero bueno, lo que me doy cuenta es otra vez lo mismo, o sea, aunque yo tenga aquí hasta acá el agua, mientras yo todavía pueda respirar, o sea, ¿por qué? Porque el apego es muy fuerte, ¿no? El apego es increíblemente fuerte y esa zona de confort, aunque no es confortable, es la zona de confort. Entonces la gente, y aparte estamos tan diluidos, tan enfermos, tan necesitados, o sea,
Híjoles, eso me pasó muy fuerte apenas, no voy a decir en dónde, pero fui a un país primermundista, ¿no? Pero a una ciudad, y lo que me di cuenta es cómo estamos incapacitados ya para la vida. O sea, en las ciudades y más estas más modernas, con más buena vida, lo que sucede es que el ser humano ya es incapaz de no vivir en la ciudad, ¿no? Ujú. Entonces ahí sería, tú dices, es que hay que salir de la ciudad. Y yo diría, ¿es capaz la gente de salir de la ciudad? O sea, en la lógica, digo, la lógica sería no vivir de esta manera. Y a lo mejor en tu lógica dices, pues yo me estoy dando cuenta que es una locura, que ya no hay agua, que bla, 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 que la contaminación, que el olor. O sea, Dios mío, las ciudades apestan. Yo vivo así, ¿no? O sea, pero lo que observé y me di cuenta es que ya la gente es incapaz de vivir fuera de su jaula. O sea, nos han diluido Ujú. tanto y ya no tenemos esa voluntad, ¿no? Ese ki, ese prana que nos haga regresar a nosotros. Y eso está muy feito, digamos. Sí, ya perdimos la visión, ya no sabemos ni siquiera que se puede vivir de otra forma, no nos imaginamos, no nos pasa por la cabeza. Por eso se me hace tan importante lo que estás haciendo tú. Y se me hace que es muy importante ahorita que haya puentes, o sea, porque yo creo que no se puede ir de 0 a 100 de expertos, o sea, que hace falta como ir subiendo una escalerita paso a paso, ir aprendiendo, ir como desbloqueando cosas. Y creo que justo para poder tomar una decisión como de irte al campo, antes tuviste que haber pasado por muchos otros pasos. Por eso me gustaría que a lo mejor nos pongas un ejemplo, a lo mejor el tema de la hora del regaderazo, que nos expliques, bueno, primero que lo analicemos cómo es en las ciudades para que veamos en perspectiva la locura que es esta, digo, elegí el regaderazo porque ya, o sea, en capítulos anteriores ya revisamos el tema de la electricidad, que a veces, o sea, generalmente nos levantamos y lo primero que hacemos a veces es prender una luz o hacer cualquier cosa con electricidad, después vamos al baño, ya lo revisamos también a detalle con Janie Solís, y ahora, pues muchas veces en las ciudades generalmente nos bañamos diario y quisiera poner en perspectiva esa simple acción humana, salirnos de la inercia, analizar o sea, desmenuzar esa actividad y que después tú nos digas cómo podría ser de otra forma, cómo es, por ejemplo, en la granja o en los departamentos que diseñaste, digo, en las casas que diseñaste, pues simplemente para que nos muestres, para que nos des una visión de cómo podrían ser las cosas de otra forma. Y, ¿cómo ves? ¿Te gusta la idea? Sí, sí, bueno, Ok. de hecho, en la permacultura dicen las funciones más importantes deben estar soportadas en el mayor número de elementos y uno es el agua, ¿no? O sea, sin agua no hay vida, ¿no? Pero en sí es el agua, ¿no? Es nuestra relación con uno de los elementales, ¿no? Que siento, o sea, ya sabes, yo me voy más a lo sutil, pero vamos más, digamos, más A en lo lo físico, en lo material. físico. Ajá. Hay un ejercicio que nosotros hacemos, de hecho, ese es de los poquitos temas que se repiten en los 2 diplomados y es el agua. Entonces, bueno, nosotros llevamos viviendo aquí, pues llevamos para 9 años viviendo de manera autosuficiente con la captación de agua de lluvia de los techos. Entonces, bueno, una ciudad es insustentable, ¿no? O sea, hay que poner las cosas claras porque si no, nada más, o sea, o sea, no vamos a cambiar si no tenemos las cosas claras. Pero cuando nosotros vemos el diseño de bioconstrucción o para que tú seas autosuficiente, lo que, lo que les digo es que busquen la lluvia normal del lugar en donde viven. Entonces, la verdad, no sé en la Ciudad de México cuánto sea, pero ha de estar por ahí de 1000 litros, a lo mejor más, porque acá estamos como en 850, algo así, milímetros. Entonces, ¿eso qué significa? Que, vamos a poner 1000, que en un año, en la Ciudad de México, yo creo que es más, llueve 1 metro de altura, ¿sí? ¿Ok? Ok. Entonces, imagínate toda la Ciudad de México inundada 1 metro, ¿ok? Si tú quisieras hacer que la vida en cualquier espacio, no solo en una ciudad, sea sustentable, deberías de poder vivir con ese metro para todas las actividades de todo el año, ¿ok? Entonces, nosotros Wow.
nosotros lo que hacemos es eso, a ver de qué tamaño es tu techo, cuánto puedes captar. Ahora con esa agua tienes que vivir durante todo el año. O haz más grande tu techo para que tengas más agua o disminuye tu consumo para que te alcance, ¿ok? Esto se puede hacer en edificios, también un poco para empezar, A ver, o la sea, captación de agua de lluvia se puede hacer en donde sea, pero la cosa es que obviamente el techo de un edificio no va a alcanzar para todos los departamentos, claro. Mira, lo que debería ser otra vez desde la permacultura es lo natural. ¿Y qué es lo natural? Que cuando llueva el agua se infiltre y eso no está sucediendo, ¿sí? O sea, que ahorita está sucediendo es que cuando nos bañamos en el duchazo, en el regaderazo, se va un drenaje, se junta con aguas negras, se va a las alcantarillas, se junta con grasa, se va al drenaje, sale por el bordo de Xochaca, llega un chorro de drenaje sucio y luego se fertilizan, ¿no? Las hortalizas que luego mandan de regreso de comida a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso no es lo natural. Claro, Lo claro, natural claro. es que cuando lloviera, eso que llueve se infiltra. Entonces nosotros, ¿cómo lo hacemos? Nos bañamos, ¿sí? Esa agua se le llama agua gris porque no es negra, porque no es de baño seco y no es grasosa tampoco porque no es de cocina, va a un biofiltro. Entonces en el diplomado de bioconstrucción nosotros tenemos un biofiltro, ahí se limpia, entre comillas, porque la verdad es que si tú usas, ahí en el regaderazo sería cosa de utilizar jabones biodegradables, ¿no? O sea, que no contaminen de más o que no tengan ya no me acuerdo cómo se le llama, creo que disruptores o no sé qué, que van en contra de la vida. O sea, está bien chistoso, pero cada vez nos embarramos más cosas que van en contra de la vida, ¿no? En el cuerpo. Pero bueno, en ese biofiltro se limpia, entre comillas, el agua. ¿Qué es limpiar? Es una bioremediación, es lo que hace la naturaleza. Cuando llueve, las aguas van a ríos, ¿no? Y ahí hay plantas, hay microorganismos benéficos, hay encuentro microbiano, hay evotranspiración, hay golpe del agua, hay cascaditas, hay remolinos. Entonces, bueno, todo eso se imita y sale el agua, y esa agua, bueno, nosotros lo que hacemos es o recomendamos regarlas para hortalizas, pero eventualmente se infiltran, porque así es en la naturaleza. En la naturaleza llueve y el agua debe de ir al subsuelo, ¿vale? Ahorita lo que está sucediendo con la agricultura loca que tenemos es que llueve y gran parte no va al subsuelo, sino que corre, erosiona, y por eso es que vemos los ríos de chocolate, ¿no? Tú ves videos de cómo van los ríos y son cafés. ¿Por qué? Porque se va el suelo, ¿no? O sea, por eso es que la agricultura va en contra, ¿no? De la fertilidad, ¿no? Va en contra de la vida, porque en vez de tener cada vez más suelo, cada vez tenemos menos suelo, porque cuando llueve se ve el suelo, se ve el agua y se ve el suelo. Entonces, ¿qué es lo que debería de ser? Es que cada vez que llueva, lo que llueve se debe de infiltrar en ese mismo espacio. El problema de las ciudades es que ya hay muy pocos espacios en donde se infiltra y que lo normal, inclusive por reglamento, es que se vaya al drenaje, ¿no? Sí, Entonces, o sea, y esa agua generalmente no se puede reusar, ¿no? Porque ya es muy no, difícil nosotros, tratarla. Bueno, o la sea, que acá ya en está las toda ciudades. mezclada con toda esa Ajá. locura, claro. Sí, no, ya, o Y sea, sí se poniendo. puede, pero ahí no está el problema, ¿sí? Porque el ser humano está muy acostumbrado entonces, plantas de tratamiento. Y las plantas de tratamiento no resuelven porque sigue habiendo grasa, sigue habiendo metales pesados y todo eso. No, no deberían de existir esas cosas. O sea, no sé, yo sueno muy, muy, muy radical, pero es que hay cosas que no deberíamos de haber llegado, ¿no? Tan lejos otra vez, De ¿no? acuerdo. A mí lo que me parece increíble es que estamos yendo en contra de nuestra propia naturaleza y De creemos que acuerdo. que Muy eso es inteligente. muy inteligente, que es exitoso, que es valioso, ¿no? Entonces, bueno, De acuerdo. Del agua, el 2.5% del agua del planeta es la dulce y menos del 30% de ese 2.5% es la que tenemos accesible, ya sea en subsuelo o ya sea en lagos, ríos, etcétera. Entonces, y justo es increíble que nos gastemos el agua, por ejemplo, en la regadera, en el baño, y esa agua no se pueda volver a utilizar. Y la prioridad, según yo, la máxima prioridad, pues obviamente es beber agua. Para eso, o sea, eso es
oro puro, es lo que necesitamos para nuestra supervivencia. Ya el bañarte, pues creo que, digo, sí es una prioridad, pero no tan grande como, y bueno, ya el agua que utilizamos para los residuos, para popó, pipí, pues debería ser una prioridad mucho más baja, pero en las ciudades se concibe como una prioridad altísima, ¿no? Y luego, bueno, de entrada ahí ya es una locura absoluta, ¿no? El tema de cuánta agua gastamos para bañarnos. Y luego quería tocar contigo el tema de que, pues, calentamos el agua, ¿no? Y quería preguntarte, otra vez yendo un poquito hacia lo físico y técnico, a ver, y creo que tú te conoces muy bien el tema de los calentadores solares. A ver, en las ciudades lo que más se utiliza, creo, son los calentadores de gas natural o gas licuado. El gas natural incluso se vende como si fuera natural, lo cual para nada, porque es un combustible fósil, para nada No, renovable. las trampas del sistema para Exacto, engañarnos. Sí, exacto. o sea, te decía, de hecho el diplomado está hecho de la manera para que tu casa sea lo más autosuficiente, y no solo autosuficiente, sino resiliente y regenerativa, y por eso esta importancia, hace ratito con el regaderazo, el biofiltro para luego infiltrar, ¿sí? Entonces realmente el agua se está usando 3 veces, ¿no? Y en la parte del agua caliente, pues usamos calentadores solares, ¿no? Que de hecho el calentador solar me parece, desde dentro del sistema o en las ciudades o como quieras verlo, me parece la ecotecnología más viable, la más accesible, la más como que, a ver, o sea, si vas a empezar en el camino de una vida más sostenible, más ecológica, el calentador solar es así como lo primerito que dentro de que te estás separando de una forma de vivir y estás caminando hacia la sustentabilidad, yo diría que es lo primerito. ¿Por qué? Porque es súper eficiente, se recupera el dinero muy rápidamente y funciona súper bien. Se puede poner en edificios. Eso es lo que me detuvo a mí, o sea, porque yo estaba en esa etapa y luego como que no encontré nadie que me explicara y terminé comprando uno eléctrico y además fue una odisea. Pero el solar nunca supe, y además con las reglas que hay de repente en los edificios grandes, pues, o sea, Sí, complicado. sí, es que, híjoles, la verdad es que está bien complicado, porque imagínate, o sea, tu calentador solar si tú estás en el último piso y tu calentador solar está en la Igual y sí. azotea, a todo dar, porque la distancia del calentador solar a tu regadera, por poner el ejemplo, pues es muy poca. Pero Ujú, imagínate que tú estás en planta baja, no, pues de aquí a que sale el agua caliente, ya te claro, bañas, ¿no? O sea, entonces claro. sí, no es así de fácil, ¿no? En una Eso casa, también, ay, ajá, perdón, eso también aprendí, o sea, que el calentador de cualquier tipo, mientras más cerquita esté de la regadera, pues mucho menos agua desperdicias en lo que se calienta. ajá, sí, es lo que te iba a comentar, que nosotros en el diplomado buscamos eso, ¿no? Que toda la zona de servicios esté concentrada, que las líneas sean las más cortas posibles, y además porque nosotros también tomamos en cuenta que ese consumo se vuelve en reciclaje, que se vuelve en infiltración, ¿no? Entonces, estamos buscando también cómo acomodar la casa relacionada con el sol inclusive, ¿no? O sea, con el sol para el calentador solar y con el sol para que después se recicle esa agua regando hortalizas. Y yo necesito sol para que crezcan las hortalizas, ¿no? Entonces sí, Wow. hay que tomar en cuenta varias cosas. Pero son naturales, ¿no? O sea, es que es bien chistoso. Este mundo es cada vez de aprender más cosas, pero más cosas artificiales, ¿no? Y ya lo natural, ya, o sea, yo creo que si ahorita le preguntas a un niño de qué lado sale el sol, yo creo que igual y no te lo puede decir, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, y luego está, a ver, ya se calentó, bueno, o se está calentando el agua. A ver, se puede desperdiciar muchísima agua, ¿no? O sea, generalmente se desperdicia muchísima agua, que luego está la costumbre de que ojalá, pues, si ya no hay forma de cambiar esa, ese diseño del lugar en el que vives, pues ya al menos poner cubetas y sí reutilizarlo, pero el agua pesa mucho. Ahí es cuando te das cuenta que el agua es o sea, sí que se necesita diseñar muy bien, que también leía por ahí que el mejor momento para ir, que hay que aprovechar al máximo si quieres hacerte un poco más
ecológico es cuando estás diseñando, construyendo, remodelando, pero muchas Sí, veces justo no sabemos cómo, y creo que en la arquitectura justo sí. Sí, de muchos hecho, eso es lo arquitectos que, o sea, la no permacultura es saben. eso, diseño, Ujú, y ahí te vas a ahorrar tiempo, dinero, esfuerzos. O sea, pensar antes de, porque pues ya cuando lo empiezas a hacer, por un lado ya queda hecho y aparte te va a costar tiempo y dinero a hacer lo que sea, ¿no? Entonces, ujú, hay que cambiar nuestra mentalidad a diseñar, pero pensando en la sostenibilidad y si es posible la resiliencia y la regeneración. ujú. Bueno, tuvimos que hacer una breve pausa, de unos días y estamos aquí recapitulando una semana después, pero vamos a retomar un poco el tema de desmenuzar la acción del regaderazo, verla con lupa para entender cómo esta se relaciona con el tema de la crisis ambiental. Y me gustaría empezar con decir que, a ver, la hora del regaderazo, pues muchas veces es una delicia, porque te metes a bañar, el agua te refresca, te resetea, sales a lo mejor con ideas frescas y con la energía lista para lo que sigue, y es una delicia, pero también se puede ir muchísima agua, como veíamos en el capítulo con Jamie, solo el 2.5% del agua del planeta es el agua dulce y el 70% de esa agua está en los glaciares y no la podemos usar. Solo el 30% está en los acuíferos y en lagos, etcétera. Y es para todas las generaciones, no nada más para quienes estamos aquí ahorita. Y revisando un poquito cuánta agua se nos va al bañarnos, a ver, primero, o sea, viendo el mapa completo, como el proceso completo de un regaderazo, si lo dibujáramos, a ver, primero está el agua que se desperdicia cuando está calentando el agua. Si se van 15 litros de agua por minuto, pues se pueden llegar a ir 45 litros solo en la calentada. Y después, si nos tardamos 5 minutos en bañarnos, y otra vez tomando en cuenta esto de los 15 litros por minuto, pues a lo mejor se nos van, bueno, mínimo 75 litros en un regaderazo. Y eso es en regadera, porque en bañera entiendo que se nos pueden ir entre 80 y 150 litros. Y después está pues el tema de a dónde se va esa agua. Entonces, Federico, aprovechando todo el conocimiento que tienes, me gustaría como ya ver más con lupa cada uno de estos pasos. O sea, Bueno, y antes esta parte de dónde viene el agua, ¿no? Naturaleza, la permacultura es un sistema que imita a la naturaleza. En la naturaleza no andamos trayendo de muy lejos y llevando muy lejos las cosas. Y ahorita lo que está sucediendo es que la mayoría de las ciudades tienen que estar viviendo de agua que viene de muy lejos, que no les corresponde de manera natural, de manera de ecosistema, ¿no? O sea, la Ciudad de México o muchas otras ciudades no viven del agua que cae ahí y que se infiltra. Y todavía peor, en la Ciudad de México no se infiltra el agua, y eso que era un lago, sino que se saca, ya sabes, por el bordo de Xochaca y bueno, ya toda esa historia. El problema también en la ciudad, o sea, por ejemplo, aquí en la casa nos tomamos el agua que captamos con el techo, ¿sí? Ok. Pero eso yo no podría decírtelo a ti, ay, capta el agua de lluvia de allá de la ciudad, o sea, con metales pesados y demás Claro. cosas. Más aparte, la gente que vive no quiero decir que la gente que vive bueno, la mayoría de la gente está muy intoxicada y tiene un sistema inmunológico muy deteriorado, ¿sí? Como es adentro, es afuera. Estamos intoxicados por dentro, está intoxicado el planeta por fuera, ¿ok? Entonces, yo no utilizaría esa agua de lluvia de la ciudad más que para jardines, Ok. ¿no? O para lavar algunas cosas, ¿no? Para hortalizas. Pues puede ser, pero con el tiempo cada vez va a haber más metales pesados, ¿no? Otra vez, yo creo que te voy a contar un chiste. Estaban unos vecinos, ¿no? De un pueblo y se encuentran por ahí en la tienda del pueblo, algo así, unos vecinos más como de campo, y le dice uno al otro, oye, escucho todas las noches que tu perro se queja. Y nada más se decía, o sea, no aúlla así de, ¡ah! Dice, pero todas las noches, ¿por qué? Ah, es que ahí en la casita donde se duerme hay un clavito, que cada que se acuesta le duele.
Ah, caray. ¿Y por qué? ¿Y por qué no se cambia de lugar a dormir? Ah, porque todavía no les duele lo suficiente. Entonces, el otro día también lo decía, es que suena fuerte, pero es que si no, nada más vamos a hacernos mensos. Vamos a seguir los mensos, ¿no? Con focos LEDs y coches de hidrógeno. Yo lo veía, o sea, es que todos estamos en el proceso, todos estamos en el camino y también aquí de manera familiar, personal, estamos en el cambio en lo que estamos haciendo con los proyectos de Granja Tequio y eso no nos queremos ser responsables. Y se va a oír fuerte, pero así es, las cosas son. Entonces nosotros vendemos lechugas. Esas personas que nos están comprando lechugas orgánicas, la mayoría, si no se hubieran enfermado, si no les hubiera dado el cáncer, no estarían comiendo orgánico. ¿Sí? O sea, las cosas son, ¿ok? Entonces, otra vez, esa lluvia ácida no se la deseo a nadie, aunque la captes. Entonces, bueno, desde ahí hay que sernos conscientes, ¿no? O sea, lo primero es verlo, así como decir qué es lo que tiene que hacer cada quien, pues es que el camino de cada quien es bien diferente, pero primero es darnos cuenta, ¿no? Entonces, saber que estamos gozando, sí, como bien dices, de un regaderazo que sí, porque uno de los elementales es el agua y tiene esa capacidad de renovarnos, de limpiarnos, no solo físicamente, sino energéticamente. Entonces, qué bueno, pero tener la conciencia de que esa actividad o ese hecho que por un lado uno lo goza o inclusive le ayuda a nivel pues de seguir con el día siguiente, ¿no? Y más en una vida de ciudad estresante y bla, bla, bla. Pero también estar consciente de que esa agua pertenecía a otro ecosistema, ¿no? No tendría que utilizarse en la ciudad que sea. Y bueno, y si ya está en la ciudad, debería de infiltrarse ahí y no está sucediendo. Entonces, nada más darnos cuenta, saber, estar conscientes de ello, ¿sí? Ya así como que es lo que hay que hacer, pues bueno, a lo mejor mucho diría, pues es que no está en mis manos, yo qué puedo hacer, es que el drenaje, es que no sé qué, ¿no? Pero bueno, con nuestras decisiones de todos los días estamos apoyando que sucedan ciertas cosas, ¿no? Entonces, con nuestra inconsciencia colectiva, pues está sucediendo un chorro de cosas que van en contra de la naturaleza y que van a favor de que haya un desenlace, que es que ¿a dónde puede ir algo insustentable? Pues a ese lugar en donde se tiene que renovar por completo. Entonces, a lo mejor es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? Renovarnos por completo. Entonces, bueno. Bueno, y entonces me gustaría que nos des tus recomendaciones, por ejemplo, en cuanto a calentar el agua. El sistema de calentador solar me parece que es la ecotecnología más accesible, más redituable, ¿no? Digamos que yo creo que sería el primer acercamiento de alguien que quiere empezar a caminar hacia, a mí me gustaría decirlo, a la soberanía, ¿no? A la responsabilidad, a tener la capacidad de dar respuesta a lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que en ese recorrido, y hablando de ecotecnologías, yo creo que el calentador solar sería la más viable, la más accesible, la que te va a regresar el dinero lo más pronto, funciona, es súper eficiente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con un calentador solar podemos tener agua caliente, también si es que queremos agua caliente, ¿no? Porque también podríamos no querer, ¿no? Nada más mencionando rapidísimo, los otros calentadores que hay, pues es o el de gas, que no es nada ambiental, o el eléctrico, que sigue siendo más de lo mismo porque la electricidad se genera con gas y otros combustibles fósiles. Entonces, bueno, y luego pues está el tema de cuánta agua nos gastamos en un regaderazo común, que no sé si desde la permacultura hay alguna forma de hacer esto como lo más eficiente posible. ¿Cómo es la mejor forma de diseñar para dar un regaderazo sustentable? Ajá, sí, de hecho, nosotros, pues de hecho lo primero que diseñamos es agua. Entonces hay dos diseños de agua. Uno, que es el agua que corre por el suelo, que es porque vemos los ríos de chocolate, porque se arrastra la tierra. Ese es un tema. Y el otro es el diseño con lo que captamos con los techos, ¿no? Entonces, cuando diseñamos un espacio en donde van a vivir varias familias, o inclusive aunque viva una sola familia, yo busco tener en la parte alta un techo
O sea, todos los techos deben de captar agua de lluvia, Ok. ¿sí? Y las guardo en un tanque de ferrocemento, generalmente, ¿ok? Pero siempre busco tener un techo en la parte más alta para que así por gravedad pueda llegar agua a la casa, ¿no? Y también busco terrenos que no sean planos o muy planos. No, Ok. no me voy a extender. Eh, Luego la casa obviamente tiene que captar el agua de lluvia que cae en los techos, las almacenamos y ya dijimos que depende de del tamaño de tu techo y lo que llueva en ese lugar, es el agua que vas a tener para todo el año, ¿sale? Ok. Pero lo apoyamos con este otro techo que puede ser la cochera, que puede ser el gallinero, que puede ser el taller o no sé, ¿no? Otra cosa, las bodegas o no sé, depende de cada proyecto. ¿Cuánta es esta agua que tienen ustedes almacenada para todo el año? Para 3 Eso, personas, bueno, hay ¿correcto? que hacer un cálculo. Tengo un video ahí en YouTube en donde se explica cómo es con una hoja Excel. Hay que poner la lluvia de cada uno de los meses. Y entonces, porque por ejemplo, ahorita que está lloviendo bastante, si tú quisieras captar todo el agua de lluvia, necesitarías un tanque muy grande. Y la cosa es tener lo más pequeño, pero que te dure todo el año, ¿no? Porque si Ok. no, con un tanquezote, pero no te la acabarías durante el año si es que tienes suficiente lluvia y suficiente techo, ¿no? Entonces, obviamente, entre menos llueva y menos techo, pues tendría que ser más grande. Entre más llueve y tienes mucho techo, pues no va a ser tan grande, ¿ok? Pero lo Y primero es ver si puede ser autosuficiente, porque si no puede ser autosuficiente, pues no puede ser claro, autosuficiente, ¿ok? claro. Entonces, si quieres también como un dato para los que ven tus videos, generalmente, nada más como una idea general, pero para que la tengan, nosotros hacemos los proyectos más o menos pensando que una persona consume 3,000 litros de agua al mes, ¿ok? Ok. ¿Sí? Y bueno, ya cada quien verá cuánto consume y hay quienes consumen menos, son súper ecológicos Ujú. y bueno, pero la mayoría de la gente consume más, ¿no? Y mucho también es por el baño seco, ¿ok? Entonces, esa Sí. agua nosotros la subimos a un tinaco, ya sea con paneles solares o pues si hay energía eléctrica con energía eléctrica, y tenemos nuestro calentador solar. Entonces, por gravedad, nosotros ahí calentamos el agua. Nos gusta tener tinaco porque si se va la luz, yo tengo agua acá arriba, ¿sí? Si Ah, yo ok. tengo un hidro, si se va la luz, ya no tengo nada de agua, ¿ok? Ujú. Entonces, a mí me gusta decir resiliencia y regeneración, ¿no? Ok, entonces tengo mi calentador solar y yo busco en mis diseños, que pueden entrar a ver a la página de www.granjatequio.com, ahí buscan portafolio y ahí están los planos de varias de las casas que hemos hecho. Y van a ver Buenísimo. cómo siempre busco juntar los servicios para que lo que habías comentado de aquí, imagínate en departamentos que tú, hasta allá el tinaco, el calentador solar y tú estás en el piso no sé cuál y pues ya todo lo que se fue por la tubería es muchísima agua, ¿no? Ujú. Entonces, yo busco que el calentador esté lo más cerca del consumo de agua para que no haya ese desperdicio de agua y más, o sea, lo interesante aquí es cuando tú te vuelves responsable, cuando tú dices, es que yo tengo que ser capaz de poder vivir. Bueno, si hay gente que vive en el desierto, ¿no? Los tuareg y demás, ¿por qué nosotros no podemos vivir con más agua que ellos, ¿no? Pero es cosa de tener foco, ¿no? Por eso, y perdón que me salga del tema, por eso es que tú has visto mucha gente que ha evolucionado y que ha hecho libros y tiene cursos, ha sido mucho después de un gran accidente, de una gran enfermedad o algo así, porque entonces ponemos foco. Ahorita estamos hiper Ujú. diluidos, ¿no? Entonces, pero bueno, esta gente que tiene muy poquito, ¡pa! ¿Sale? Y es capaz, ¿sale? Entonces nosotros, ¿por qué no? Bueno, entonces la cosa es no desperdiciar. Entonces nos bañamos con esa agua y esa agua sale, esa agua nosotros le llamamos aguas gris. Ah, importante, te tienes que bañar con jabones biodegradables que Ujú. puedan ser limpiados con un sistema natural. Entonces Ujú. tenemos afuera de la casa, ahí luego un biofiltro y ese, y ¿Qué es ese un biofiltro? Para quienes biofiltro nunca lo han escuchado. biofiltro, o sea, un filtro a través de como lo hace la naturaleza. Entonces, la naturaleza lo hace con las raíces de las plantas, mucho lo hace con bacterias, ¿sí? El mamífero, ¿no? Nosotros somos mamíferos, fue de lo último que llegó a este planeta en cuanto a especies. ¿Por qué? Porque necesitaba haber toda una serie de seres vivos antes, pero el Ujú. primerito fueron los microorganismos. Si no hay Ujú. microorganismos, no hay suelo. Si no hay suelo, no hay plantas. Si no hay plantas, no hay herbívoros. Si no hay herbívoros, entonces no hay carnívoros. ¿Ok? Ujú. ¿Sale? Entonces,
de la naturaleza ha hecho este trabajo de limpieza del agua y mucho es a través de las bacterias y otros microorganismos, ¿ok? Entonces son las plantas o la evotranspiración, el encuentro, como te digo, de bacterias, de transformación del nitrógeno, bueno, varias cosas. Tenemos todo un módulo sobre estanques naturales y biofiltros en los cursos, pero más importante que la parte teórica es que los hacemos, físicamente los hacemos. Pero bueno, entonces es como una jardinera. Ok. Una jardinera con agua, pero no se ve el agua, ¿no? Ok. Un humedal le llaman. ¿Cómo le Y pones las bacterias? en este caso las compramos o también podemos ir a los bosques a recolectarlas y las reproducimos. Ok. No, le llaman microorganismos benéficos o hay una cepa, bueno, no una cepa, sino una mezcla especial que se llaman EM1, ¿sí? Que se fue con un japonés y bueno, hay toda una historia. ¿Sale? Entonces son bacterias, ya ves que ahorita ya, que este hongo, esta bacteria o no sé qué, puede formar el petróleo, los plásticos y etcétera. Entonces, bueno, a ver, si alguien sabe de este planeta, son los microorganismos, porque son los que llevan más tiempo aquí, ¿sale? Entonces yo siempre, cuando me dicen, es que hay metales pesados, es que no sé qué, contaminación, tú échale microorganismos benéficos, o sea, ellos saben muchísimo más que nosotros, ¿no? Porque llevan mucho más tiempo lidiando con todo aquí y siguen, ¿no? Bueno, entonces tengo mi biofiltro, se limpia el agua de alguna manera, que también la idea es que no esté muy sucia, por eso no usamos jabón, por eso usamos jabones biodegradables, y aparte lo único que le estamos echando es materia orgánica, son células muertas, o sea, es cuando se cae una hoja de un árbol, pues es lo mismo, y se vuelve composta y se vuelve suelo, ¿ok? Y entonces con esa agua podemos regar nuestras hortalizas, que es generalmente lo que yo hago en los proyectos, y después pues termina infiltrándose si es que no se usó toda, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que sucede lo que debería de suceder de manera natural si no existiera esa casa, ¿sí? Si no existiera esa casa, llueve y el agua se infiltra. Bueno, si hubiera un bosque, porque desgraciadamente ahorita ya no hay bosques y entonces el agua se va, pero si hubiera un bosque o el ecosistema que corresponde a ese lugar, el agua se infiltra. Entonces, bueno, ponemos una casa, captamos el agua de lluvia, la calentamos con el calentador solar, nos damos un regaderazo, esa aguas grises va a un biofiltro, se limpia, regamos y se infiltra, ¿sale? Y entonces ahí sucede todo, no tenemos que traer tuberías desde no sé dónde y no tenemos que mandar drenaje hasta no sé dónde, sino que nos hacemos responsables del espacio en el que vivimos, ¿ok? Y así es como hacemos los regaderazos en los proyectos que hacemos nosotros. Y es que muy importante, ustedes tienen baño seco, ¿verdad? Entonces, obviamente no hay en esa tubería, de agua gris, no hay ni pipí, ni popó, ni nada, porque imagino que el biofiltro no podría filtrar o limpiar el pipí. O sea, a ver, en la naturaleza es capaz de limpiar eso, porque ni modo que los peces no se aguanten del baño, claro, ¿no? O lo que sea, ¿sí? Entonces, lo natural es hacerse del baño en el campo, ¿sí? Pero eso ya lo olvidamos hace muchísimo tiempo, ¿ok? Y aparte somos demasiados, ¿no? En un espacio más restringido, ¿ok? Y aparte comemos súper mal y le tenemos miedo. Bueno, eso yo ya lo viste, yo creo, con Janie, ¿no? O sea, le tenemos miedo a lo que sale de nosotros, ¿no? Pero no le tuvimos miedo cuando nos lo tragamos, ¿no? Pero bueno. Entonces, de manera natural también eso se compostea, ¿sí? Entonces tampoco hay que tenerle miedo, o sea, más bien hay que ver cómo estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo y entonces por qué nos empiezan a entrar esas preocupaciones, ¿no? Entonces, sí es posible también limpiar las aguas negras con biodigestores, con filtros, o sea, de manera natural, porque así siempre ha sido, ¿sí? O sea, la caca de todos los seres vivos de este planeta se compostean y se vuelven suelo y se vuelven fertilidad, ¿sí? Y todo lo que comemos todos los días ya fue caca muchísimas veces, ¿sí? Nada más es un reciclaje y reciclaje y reciclaje de materia orgánica. Entonces, pero nosotros tenemos baño seco, hacemos popostero y ya otra cosa son las aguas grasosas, digamos, de cocina. Esas también se tratan un poquito diferente. Pero en caso de la regadera, bien fácil. ¿Qué le hacen esas aguas de la cocina? Pues las pasamos. Bueno, depende. Siempre la respuesta en permacultura es depende, ¿no? Ok. O sea, depende cómo comes, cómo cocinas más bien, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tanta grasa usas?
Entonces ahí va a depender qué tanto trabajo tienes que hacerle de limpieza. Pero bueno, eso, por eso se llaman aguas grasosas. ¿Qué tanto hay que separar las grasas? Pues depende de cómo tú uses, cómo cocines, ¿no? Si Ok, haces hartas papas fritas y esas cosas, pues entonces te va a costar más trabajo. ok. ¿Y qué le harías al aceite? Supongamos una ocasión especial que cocinaste algo un poco grasoso, ¿qué le harías ya que separaste el agua del aceite? ¿Qué le harías al aceite? Bueno, de entrada, bueno, es que son muchas cosas, por eso esto es un Ok, estilo de vida. Primero, pues que estés utilizando aceites sanos, ¿no? Por claro. ti y por la naturaleza, ¿no? Y luego, pues los aceites, pues son naturales, si de verdad son naturales, ¿no? Entonces, igual se deben de degradar. Ah, ok, Van a tardar más, pero se van a degradar. Entonces, ok, igual compostearlos, pero van a tardar más tiempo, ¿no? Es ok. como, no es lo mismo un tronco de un árbol, cuánto tiempo va a tardar en compostearse, a el pasto seco. ¿Cuánto va? Claro, No sé, claro. todo se transforma, ¿no? La energía no se queda, como dicen, ni se destruye, solo se transforma, nada más que Ujú, son diferentes tiempos. ujú, ok. Y Y bueno, obviamente el equilibrio, ¿sí? El ujú, equilibrio, ¿no? O sea, si tú echas una cantidad bestial de aceites en un espacio muy pequeño, pues no va a poder claro, ser. Igual claro, también los biofiltros tienen que dimensionarse según la cantidad de gente, la cantidad de agua y qué tan sucia la dejes el agua. claro. Federico, ya para ir cerrando, me encantaría que nos platicaras un poco más de los materiales que utilizan en permacultura, un poquito del bosque comestible o de qué otras características hay en una casa en el campo, en el bosque, construida bajo la perspectiva de la permacultura. Bueno, mira, la permacultura tiene 3 principios éticos: amor a la tierra, amor a la gente y compartir los excedentes, ¿sí? Ujú, Entonces, y te acuerdas que creo que te dije, ¿no? Lo de la flor de la permacultura, hay 7 ujú, pétalos en la permacultura. Uno es la bioconstrucción, otro, pensando en cosas más físicas, las ecotecnologías, otra sería la siembra, ¿no? El manejo de la tierra. Hay otras cosas que son más de la interacción, ¿no? Social, ¿no? Como la parte política o la parte económica, ¿no? Pero digamos, en hacer un proyecto, la cosa es que cualquier cosa que tú vayas a utilizar para hacer tu proyecto de permacultura tiene que respetar. ¿Es bueno para mí o para la gente? ¿Es bueno para el planeta? O primero es bueno para el planeta, es bueno para mí y le voy a dejar a los que siguen. O sea, porque todo, o sea, otra vez de los patrones a los detalles, todos los seres vivos en este planeta están haciendo un intento de vida para que haya más vida ujú, el año que entra y el año que entra tanto así que de microorganismos a toda esta locura de vida y de ecosistema, hasta ahorita. El ser humano va en contra de ese intento de vida natural, ¿sí? Antes no, pero de un tiempo para acá, sí, y cada vez más fuerte, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el patrón general. Entonces, la idea es que tú, lo que sea que utilices, en este caso me preguntas de sistemas constructivos o cualquier otra cosa, que eso pues me sirva a mí para yo tener mi casa o mi proyecto o mi siembra, pero les deje a los demás, ¿sale? Por ujú, eso lo que platicamos hace rato, a ver, está la casa, capto el agua, lo utilizo, pero vuelve a suceder lo que debería de suceder de manera natural. Entonces yo tengo una casa, yo me doy un regaderazo, está la energía del sol, etcétera, pero en el uso de mi casa yo sigo manteniendo este intento de vida, ujú. ¿no? Porque llueve y se infiltra, ¿sale? Está el sol, calienta el agua, todo. Cosa que no sucede en todos estos sistemas artificiales que hemos creado para vivir, en donde traemos agua de no sé dónde, la metemos por tuberías rectas, nos metemos en drenaje, contamos agua, están súper contaminadas, un chorro de toxinas, o sea, una locura, ¿no? Entonces, ¿qué usamos en nuestros proyectos? Sistemas constructivos, pues de bajo impacto, porque eso es bueno, digamos, para el planeta, pero también que sean sanos, que respiren, ¿sí? Que no nos generen toxicidades. Y bien interesante es que la permacultura no inventó el sistema de construcción de adobe, no inventó el sistema de construcción de pacas de paja, no inventó la captación de agua de lluvia, no inventó el biofiltro, no inventó los EM1, no inventó el calentador solar, no inventó, no sé, la poposta, el baño seco, no inventó nada de eso la permacultura. La permacultura es diseñar utilizando esos elementos que respeten. ¿Es bueno para el planeta? ¿Es bueno para la gente? Y
las generaciones que vienen van a poder seguir gozando de las verdaderas riquezas, que es un aire limpio, biodiversidad, tierra fértil, etcétera, ¿sale? Entonces, ¿qué utilizamos? Cualquier cosa que respeten esos 3 principios éticos. Pero generalmente, obviamente, son sistemas de bajo consumo energético, de baja producción de contaminantes, locales, ¿no? No andamos trayendo de otros lugares, de tecnologías sencillas, no de high-tech, ¿no? Porque también la idea es que esto sea más equilibrado, que no hagamos súper rico a alguien que ya es súper rico, que no sepa que quiere más dinero, sino que el dinero se reparta más horizontalmente, ¿no? Entonces, digo, contesté sin contestar. Pero nada más para darme una idea, o sea, ¿con qué materiales construyen como para que una casa aguante durante muchísimo tiempo y aguante los temblores y aguante en general? Mira, bueno, aquí donde vivo es de madera y pacas de paja, de hecho. Entonces, es bien interesante porque el tiempo de vida del concreto es entre 100 y 150 años. El techo todavía de pie más antiguo del mundo, 3000 años, y es de tierra, ¿sí? Wow. Entonces la tierra dura mucho más, la piedra dura mucho más que el concreto, ¿sí? Y ha aguantado muchísimo más temblores que cualquier otros sistemas constructivos, ¿sí? Ahora lo que ha sucedido es que de repente vemos construcciones, hay un temblor y se caen las construcciones, pero es porque esas construcciones o no estuvieron bien hechas, porque igual se caen las de concreto, o se han intervenido mal, ¿sí? Les empezamos a meter columnas, le empezamos a meter una losa de concreto, le hacemos un añadido de tabique, bla, bla, no. Hemos olvidado, ¿ok? Pero te podría decir que los sistemas vernáculos son esos que se han hecho por generaciones, tienen más credenciales para decir esto es mejor que lo que lleva el concreto. O sea, el concreto es un bebé comparado con la historia vernácula de construcciones de siglos, por no decir milenios, de adobe, de piedra, de madera, etcétera, ¿no? Y ahorita estamos en una locura tal que, pues bueno, de ahí desde la ventana, ¿no? Se ve ahí toda esa cosa que está allá atrás, pues va a durar no más. De hecho ahorita estamos viviendo un momento bien interesante porque las primeras construcciones de cemento, bueno, por ejemplo, yo que estoy aquí en Puebla, cuando se hizo la presa de Valsequillo, se tuvo que importar el cemento porque aquí ni siquiera se fabricaba suficiente, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero bueno, la primera construcción fue el Ángel de la Independencia. Entonces, digamos que ahorita estamos entrando a bueno, otro dato, el 80% del patrimonio edificado en México no tiene cemento. Okay. Tiene siglos, ¿no? Porque por lo menos es de que cuando llegaron los españoles, ¿no? ¿Ok? Ese es dura siglos. El concreto no va a llegar a eso. O sea, eso que tú ves a través de tu ventana, no lo van a ver tus nietos. Pero los edificios que tienen acero inoxidable. Bueno, el de acero va a durar más. Los de acero van a durar más. Oye, ya ahora sí para cerrar, ¿qué le dirías a quienes están en universidades que tienen carrera de arquitectura? ¿Crees que en algún momento llegue a haber permacultura en todas las universidades? No. Ok. No, o sea, no creo que, no, ya, digo, hay en algunos lugares que ya se empiezan a enseñar permacultura, pero es que, a ver, es que el sistema no quiere, el sistema educativo no quiere que haya permacultores. Es que hay que ser claros, porque si no, pues nos vamos a seguir haciendo tontos. Por ahí yo digo, ¿todavía no terminas de desilusionarte del sistema? ¿Todavía le sigues dando tu energía al sistema? Pues cuando llegues a terminar de desilusionarte, ya no vas a vivir en la ilusión, porque ya te terminaste de desilusionar y vas a ahora sí, tener la verdad, la realidad, ¿sí? O sea, cuando termines de estar atrapado por estos sistemas educativos, religiosos, políticos, económicos, bla, bla, mientras tú sigas entregándole tu energía y tú creas en esa ilusión, pues ahí vas a seguir. Cuando termines porque cada quien en su historia se va desilusionando de una parte. Puta, no hubiera hecho no sé qué cuando se enferman y no sé qué, y ahora ya me di cuenta que no sé qué, y es que mejor de esta otra manera, ¿no? Entonces te desilusionas
sistema médico, pero todo es igual, porque forma parte del mismo gran sistema que nos quiere diluidos y otorgando nosotros la energía a ellos, ¿ok? Entonces, el sistema educativo forma parte de todo eso, pero yo digo, nuestra verdad depende del nivel de conciencia en el que estemos, ¿sí? O sea, conforme nosotros vamos avanzando en nuestros niveles de conciencia, mi verdad es diferente, ¿no? Para poder, no creo que lleguemos a la verdad absoluta, ¿verdad? Pero bueno, va cambiando tu percepción tal cual, porque ahorita percibo que lo mejor es estar en la ciudad, que lo mejor es el concreto, que lo mejor es ir a la universidad, etcétera. Pero te vas a ir desilusionando poquito a poco de algunas cosas y a lo mejor de algunas no, y vas a terminar tu vida creyendo todavía en algunas cosas y otorgando tu energía, ¿sale? Pero desde mi perspectiva, el sistema educativo tal cual como es, no quiere que nosotros despertemos. Bueno, Federico, yo creo que lo que estás haciendo, pues es justo un ejemplo a donde a lo mejor podemos darnos una idea, podemos a lo mejor abrir nuestro mundo un poquito y ver que hay alternativas y salir un poco de esta inercia en la que a lo mejor muchos hemos estado durante toda la vida. Y bueno, te agradezco en serio muchísimo por tu tiempo, por todo lo que nos dijiste aquí. Gracias por decirlo así, tal cual, Ya duro y no puedo directo. decirlo de otra manera, por eso ese audio que te mandé, ay, si me vas a entrevistar, o sea, porque siento que me traiciono a mí mismo si no lo digo así. Claro, Y sí, aparte muy bien. los traiciono a los que escuchan. No, que el Claro. objetivo del podcast es salir de la inercia, es reimaginar, salirnos de todo lo que conocemos para ver otras alternativas. Y tú lo estás haciendo, tú ya saliste de esa inercia y nos puedes mostrar un poquito más que hay afuera de la cueva. Ándale, eso es. Ya no estaré ahí viendo las sombras. Bueno, yo siempre recomiendo que vengan a Granja Tequio a lo que sea. Bioconstrucción, permacultura, guerrero, visita. ¿Por qué? Porque no se has oído eso del terreno, lo es todo, ¿no? Entonces, la granja ya es una vibración diferente. ¿Te acuerdas cuando te decía, lo mejor que puedes hacer por los demás es ser tú la mejor versión de ti mismo? Porque entonces estás vibrando de otra manera y entonces tienes un magnetismo diferente, ¿ok? Entonces, simplemente la gente por venir a Gran Catequio, por estar aquí, tenemos dos cuerpos originales, el físico y el energético. Damos la mente y dejamos que intentamos simplemente estar, ¿no? Ser, y ya con eso es, bueno, una terapia de recordarnos, ¿no? Súper importante, ¿ok? Entonces, que aprendan a construir con adobe, con pacas, que vengan a aprender a hacer estanques naturales, a captar agua de lluvia, que genial, pero lo más importante es que experimenten otro estilo de vida, una manera de vivir que va a favor de la vida, porque desgraciadamente, ay no, pues sí, pero no hay ejemplos en donde que vayan, o sea, porque ni siquiera luego la vida en el campo, o sea, la vida del campo está llena de venenos y fertilizantes sintéticos y demás, pero bueno, entonces, bueno, eso es súper importante porque aunque no hagamos nada, simplemente dejar que nuestro cuerpo y nuestro cuerpo energético sienta, ya es un cambio, ¿no? Entonces, pues recomiendo muchísimo que vengan a la granja, ahora sí como es el comercial. Y bueno, ahorita todavía nos queda el intensivo de permacultura, el intensivo de bioconstrucción. El retiro es en octubre, a finales de octubre es el intensivo de bioconstrucción y en noviembre es el intensivo de permacultura. Entonces, bueno, buenísimo. yo sé que los videos ahí quedan para años, pero para todavía los que estén viéndolo o que lo vean ¿Este año en 2024? 2024 Buenísimo. Y en diciembre es la visita guiada. Ah, buenísimo. Bueno, Federico, muchas gracias por compartirte aquí, toda tu historia, todo lo que has ido aprendiendo hasta ahorita. Ojalá que a muchos como a mí nos hayas despertado un poquito el mundo. Y pues bueno, ya nos estaremos viendo por ahí en Granja Tequio. Excelente. Bueno, pues un fuerte abrazo y gracias por ayudar a compartir y a subir el nivel de conciencia.